¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Josefina Ñauis. Bienvenidos a Cantos y Costumbres. Gracias por acompañarnos en esta linda semana. Pues para esta semana tenemos un invitado especial. Estamos hablando del maestro Ernesto Camasi Pizarro. Él es el director del conjunto El Trío Ayacucho. Queremos saludar, él está enlazado desde Ayacucho directamente para Cantos y Costumbres, por el cual estoy muy agradecida. Maestro Ernesto, ¿cómo está? Buenas noches, Josefina. Encantado de saludarte desde nuestra tierra y estoy aquí esperando tus llamadas y conversar contigo acerca del folclore, naturalmente, que ambos ejercemos. Claro, maestro, de verdad te agradecemos inmensamente y para mí es grato conversar con usted y más aún sabiendo que forma parte de un conjunto legendario que ha dejado mucha escuela para las nuevas generaciones, que es el Trío Ayacucho. Déjame contarte de que yo también he crecido escuchando las canciones del Trío Ayacucho y pues para mí fue parte de mi formación artística, ¿ah? Viendo grandes maestros que vienen difundiendo nuestra música andina y en caso de ustedes, siempre cultivando la autenticidad, difundiendo la autenticidad de nuestra música yacuchana. Efectivamente, ya llevamos mucho tiempo. Bueno, ahora ya me quedé solo de mis antiguos o primeros compañeros con quienes formé este trío y le pusimos el nombre de Trío Ayacucho el año de 1964. Bueno, la vigencia es larga, hemos trabajado en diferentes lugares, en fin, tenemos ya, digamos, un camino bastante recorrido. A ver, cuéntenos cómo nace el amor por la música, quiénes fueron sus influencias, cómo así se ha dedicado o ha decidido dedicarse a la música yacuchana, andina en general, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, hay una frase siempre permanente, vigente en Huamanga, cuando se habla de artistas, si sabe tocar guitarra o no para certificar si es huamanguino o sabe cantar. Entonces, esta frase se repite siempre cada vez que hay oportunidad de decir, ¿desde cuándo cantas? Me pregunta, yo creo que canto desde el vientre de mi madre, por lo tanto ya llevo muchísimo tiempo. Sin embargo, para ser más concretos, yo empecé cantando desde muy niño. En ese tiempo, Manga era una población andina muy atrasada. Se había quedado en el tiempo, no teníamos emisoras, no había, bueno, los adelantos tecnológicos que ahora tenemos. Por lo tanto, yo cantaba pues así, como todo chibolo, chiquillo, por, digamos así, por insinuación de mi padre, que también fue músico. Pero cuando empecé a formar mis primeros grupos musicales fue en mi colegio Marical Cáceres de Ayacucho, el año de 1963, perdón, 53. Entonces, a partir de ese año estuve formando diferentes conjuntos con mis compañeros de colegio. Posteriormente, ya en la siguiente década, ya formé el trío Ayacucho con otros compañeros. Ah, qué lindo. Más o menos, ¿en qué año se formó el Trío Ayacucho? Exactamente el 25 de abril de 1964. ¿Por qué recuerdo perfectamente la fecha? Porque era un nuevo aniversario de la fundación de esta ciudad y había una serenata en la Plaza de Armas. Por esa razón, inclusive el nombre del trío fue una cuestión espontánea porque subíamos al tablalillo donde se transmitía esta serenata. El locutor me pregunta, ¿qué nombre tiene el trío? Entonces le dije, como al día siguiente era día de Huamanga, ponle Trío Ayacucho. Y así nació el nombre.
Ay, qué bonito. Mira, a veces los nombres nacen en un momento menos pensado, ¿no? Sí, claro. Eh, sí, yo estaba entrevistando a varios amigos, varios conjuntos también, y justamente los nombres artísticos que quedan para siempre son los nombres que quedan así, son los nombres que se crean espontáneamente, ¿no? Sin pensarlo. Claro que Y sí. pues mira, Trío Ayacucho, y Trío Ayacucho es un grupo legendario que ha dejado mucha escuela y que sigue dejando mucha escuela, maestro. Y pues los primeros integrantes del Trío Ayacucho, ¿quiénes fueron? Formamos con Carlos Flores León en la primera guitarra, Carlos Falconi en la segunda voz y el que habla director y primera voz. Ah, qué bonito, Juan Carlos Falconi, fue desde el inicio, comenzaron con Carlos. Sí, claro que sí. Bueno, pues Carlitos, que en paz descanse, nos ha dejado. Yo también tuve el privilegio de poder compartir algunos momentos artísticos con él y pues también he aprendido mucho de él y pues de verdad que lo siento que nos haya dejado, pero finalmente también entendemos que la vida es así, ¿no? Así es. Tuve la Se oportunidad tiene, de conocerlo al dicen. Flac Gamarra también. Bueno, él entró a mi llamado el año de 1968, ya después de estar con Carlos Flores desde el 64 hasta ese año, Ajá, porque tenía muchas dificultades que creo que es innecesario puntualizar en este programa claro. sobre Mm, Carlos Flores, y por esa ujú, razón yo le reemplacé con Amílcar Gamarra, con quien ya me había conocido años atrás en su tierra, en Huanta. Entonces era mejor ujú. guitarrista inclusive que Carlos Flores. Ah, interesante. Y Plaga Marra también acompañó buen tiempo, ¿no? Él me acompañó, llamemos así por su nombre, Ajá. me acompañó hasta su muerte. O sea, él ingresó al trío Ay, sí. el año 68, estoy refiriéndome a septiembre de ese año, del 68 hasta su deceso que se produjo el Wow. 2000, 2006. Hasta ese año, hasta el final, él me acompañó. Ay, qué lindo. Bueno, de verdad que yo también lo conocí a Plaga Marra y justo cuando ustedes iban a tocar y tenía una energía bien bonita, una energía bien jovial y cuando empecé a cantar, ustedes saben, cuando nos gusta cantar, donde sea, estamos cantando. Ya. Entonces el maestro pone a tocar y justo iban a entrar en un evento muy importante, el trío Ayacucho. Bueno, pues después ya no pude verlo, ¿no? Sí, claro. Y, Bueno, ujú, Amílcar siempre se caracterizó por su carácter muy comunicativo, muy alegre, bonachón y buena gente. Y por esa razón él se captaba fácilmente, digamos, el aprecio del público. Y muy siempre fue, carismático él, sí. claro, claro que sí, un hombre muy carismático. Ujú. Y como trío Ayacucho, ¿cuántas producciones hicieron o cuál de las producciones les llevó al éxito, maestro? Bueno, pues decir que cuál se llevó el éxito no podría decirte, pero grabamos bastante y ahora con mis nuevos compañeros, yo tengo grabado aproximadamente 250 o un poco más de temas entre huaynos y arabíes, carnavales, etcétera. Inclusive música Wow. banca, la mulisa que me gusta mucho. Así que no puedo, como decirte, contabilizar exactamente cuánto de grabación he hecho hasta ahora. Por supuesto, Ah, también, no solamente con mis antiguos compañeros, porque es bueno que recuerde también tu público, como también la gente que gusta el folclore de nuestro país. En estos ujú. 50 y tantos años de vigencia, el trío Ayacucho, yo como director y primera voz, he mantenido sin desfallecer todo este tiempo, porque a mí, perdón, Carlos Falconi no siempre estuvo presente en todo este tiempo, acompañándome como segunda voz en el trío Ayacucho. Eso es una parte de la verdad de nuestro conjunto. Entonces yo mantuve desde muchos años atrás con otros compañeros al trío Ayacucho. Y ahora mis compañeros nuevos son jóvenes, Ujú. profesionales. Mi primera guitarra se llama Wilder Ubillus, es abogado él, y mi segunda voz es
Rubén Zulca, profesor en el Colegio Mariscal Cáceres. Ajá. ¿Y cuántos años les acompañó Carlos Falconi, maestro? Bueno, sumando su permanencia en el trío Ayacucho por diferentes motivos, él estuvo mayoritariamente ausente. He sumado yo más o menos hasta 20 años estuvo conmigo en el trío Ayacucho. Bueno, es bastante. Así bueno, es. en cada acontecimiento siempre habrá sido toda siempre experiencias, ¿no? Buenas y malas, en un conjunto. No todo es bonito, no todo es malo tampoco, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poquito sus anécdotas malas y bonitas, no sé si es oportuno, Bueno, pero... claro, ahora que hace pocos días dejó de existir Carlos Falconi, de todos modos guardamos con afecto su memoria y reconocemos su participación en el grupo como también creador de temas populares de nuestra tierra. Con ella se hizo más popular, me parece, que integrando como segunda voz el trío Ayacucho. Claro. Y una de las anécdotas bonitas que han tenido como conjunto. De un montón, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál te podría contar? Bueno, de repente Viajes. te parece simpático cuando un representante de la presidencia de la República de ese tiempo, de Fernando Belaúnde, llegó el periodista para anunciarnos que estábamos elegidos para viajar al Brasil por 90 días. Le esperamos a Carlos Flores y para decirle de que se preparara mejor porque no estaba muy bien en la guitarra, porque teníamos que viajar al Brasil. Estoy hablando de 1968. Así que, Wow. entonces él nos dice, viajar yo, no, Cholito, yo tengo mujer, trabajo, hijos. O sea, de nuestra cara pelada nos estaba diciendo de que nosotros éramos dos vagos y que nosotros no podíamos viajar, ¿no? Él no, trabajo, hijos, etcétera. Y se olvidaba de que él ya adulto terminó la secundaria y era mi alumno en un colegio vespertino y era su profesor. Y a su profesor le estaba diciendo que era un vago. Ya, qué chistoso. Bueno, pues es que a veces uno cree bien. Nosotros seguimos en la música, uno porque nos gusta y otro porque también queremos vivir, ¿no? Entonces, mientras sea un trabajo donde nos reconozcan como artistas, bienvenido, ¿no? Actualmente también a veces la gente piensa que el artista, pues ya tiene que cantar y pues para algunas personas toda la vida tenemos que promocionarnos, no es así tampoco, ¿no? Por Entonces, supuesto. Bueno, el trabajo... ustedes pertenecen ya a la nueva generación de intérpretes del folclore de nuestra tierra. Nosotros ya somos de otra generación y bastante anterior. Por esa razón es que en ese tiempo nosotros hemos practicado el folclore, hemos ejercitado los cantos, etcétera, con otra mentalidad. Cada uno de nosotros éramos profesionales para mantener nuestro hogar, también para vivir nuestro trabajo. Claro. Entonces, para nosotros era una especie de reivindicación del folclore huamanguino, en ese tiempo no bien, digamos, no bien considerado. Entonces, una de las tareas que nos impusimos, no solamente yo, el que está hablando, porque no puedo tergiversar la verdad, Carlos Falconi y Carlos Flores, nos dedicamos a recopilar los huaynos que los antiguos huamanguinos estaban llevando a la tumba. Por esa razón es que nosotros tenemos una gran cantidad de huaynos anónimos que hemos grabado, que hemos rescatado de sus depositarios antiguos huamanguinos y que lamentable en este tiempo, tengo que decirlo también, no respetan, digamos, la autenticidad, la originalidad de cómo lo hemos grabado y al volverlos a cantar están tergiversando, están alterando sus letras, su melodía, en fin, una serie de cosas. Y en eso yo estoy muy mortificado y no comparto, digamos así, que los artistas no sepan qué están cantando, porque deben ilustrarse qué están haciendo
en el escenario y no solamente soltar la voz sin saber qué están haciendo. Así es, comparto su incomodidad, maestro. Efectivamente, a veces el hecho de que nosotros, los artistas, nos gusta cantar, no significa que nos aprendemos una canción como escuchamos, la anotamos como lo escuchamos y lo soltamos, ¿no? Entonces, es una llamada de atención del maestro Ernesto Camasi, el integrante del Trío Ayacucho, que básicamente este mensaje va para toda la generación, la nueva generación, ¿no? Que tenemos que escuchar, tenemos que investigar un poquito más de las canciones que cantan los maestros, porque ellos han trabajado intensamente en rescatar estas canciones. O sea, no, son años de trabajo, ahí se invierte tiempo y dinero, y que nosotros demos ahí nuevamente, entre comillas, rescatando la canción, pero ya cambiando las letras. O en algunos casos lo aumentan la fuga, otra fuga, simplemente se inventan otra estrofa, ¿no? No es así. Entonces, yo creo que el maestro tiene toda la razón de que nosotros tenemos que respetar la canción andina como es, y cantarlo también como es. Cautivo se halla así, se halla sin poder volar, se halla sin poder volar. Las tijeras del amor le han cercenado las plumas, han cercenado las plumas. Pobre de aquel pajarillo cautivo y sin libertad. Con razón pues se lamenta que aún baja, que un pajarillo cautivo se halla sin poder Maestro Ernesto, actualmente hemos visto de que hay jóvenes que están incluyendo algunos otros instrumentos para refrescar la canción andina. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, todo progreso siempre es saludable para cualquier
cualquier forma musical, llámese esto, huayno, vals, bolero, guaracha, como se quiera llamar. Es importante. Lo que es denigrante, y utilizo esta palabra con conocimiento de causa, es denigrante que ciertos folcloristas, entre comillas, digan la fusión. ¿Qué cosa entiende esta gente por fusión? Esta corriente de fusión aparece hace muchos años en Estados Unidos cuando juntan dos formas musicales diferentes, el jazz y la música country en los Estados Unidos. Y aquí, ¿qué cosa quieren hacer creen que por incluir ciertos instrumentos de viento, sintetizadores, etcétera, están fusionando? Por lo tanto, no tienen, con toda sinceridad, ni siquiera de qué están hablando estos fusionadores. Yo no estoy en desacuerdo en la utilización, vuelvo a decirte, de instrumentos de acuerdo al tema que se practique, como por ejemplo, cómo se puede negar cuando se graba o se canta un yarabí, la participación, por ejemplo, perdón, yarabí no, sino una mulisa, la presencia de un saxo bien interpretado. Es sumamente importante, ¿no te parece? Entonces, Claro. eso no quiere decir fusionar. Fusionar es otra cosa. Así que entiendan estas personas que de repente no han entrado a leer el mataburro, que así lo llamamos al diccionario, que vean qué dice el diccionario sobre fusión. Claro. Así es. Así que chicos, ya han escuchado al maestro. Así que tenemos que respetar la autenticidad de la canción. Podemos aumentar unos otros instrumentos, pero respetando la columna vertebral de nuestra canción, ¿no? La autenticidad de la canción, respetando las letras, respetando al autor. Así que podemos desarrollar las canciones, ¿no? Hay algo que había escuchado hace un tiempo, ¿no? Cuando el trío Ayacucho comenzó, estaba en su apogeo, las personas de esa época un poco criticaban de que están distorsionando esta canción, esta música yacuchana. Claro, pues la gente está acostumbrada tal vez a escuchar la música andina de otra manera, con otros instrumentos. Pero como usted dice, ¿no? En su momento, mientras usted lo respeta, la canción, o sea, tiene todo el derecho de ser renovado, de ser actualizado, digamos, ¿no? No sé si me estoy expresando bien. Y lo mismo, ¿no? Y actualmente hay jóvenes que están incluyendo otros instrumentos, esto más, pero con tal que lo respeten, ¿no? Entonces, y las canciones del trío Ayacucho ya también se quedan como tradicionales, como referentes, entonces las canciones también evolucionan, ¿no es cierto? Claro que sí. Te pongo como un pequeño ejemplo al respecto. El campesinado del Valle del Mantaro antes interpretaba sus huaylas y otros aires musicales acompañados de quena y de tingya. ¿Desde dónde o desde cuándo ya empiezan a utilizar instrumentos de viento llamados saxofón, clarinete y batería? Ellos se copiaron de los gringos que iban a administrar las minas de Cerro de Pasco y ellos llevaron esos instrumentos a Cerro de Pasco para hacer jazz en Cerro de Pasco, o sea, para hacer su música. Y de ahí ellos jalaron esos instrumentos para incluir, para cantar ahora la música huanca, porque antes de eso existen, digamos así, pruebas contundentes y músicos que han utilizado para la música huanca citadina, guitarras y mandolinas. Por lo tanto, creen que soplar discúlpame, ¿no? Tocar el saxofón y el clarinete es una cosa original de ellos. Eso no es cierto. Ellos han aprendido esos instrumentos, como vuelvo a decirte, en la ciudad de Cerro de Pasco. De allí, donde llevaron los gringos sus instrumentos para hacer su jazz. ¿Ya? Eso es la realidad de la utilización de esos instrumentos de nuestros amigos folcloristas de Huancayo y de todo el valle, ¿no?
Ahí claro. se incluye a Jauja, Concepción, en fin, tantos pueblos Que del poco a poco van Valle. aumentando, van sumando los saxos también, ¿no? Ya, y aumentando la sonoridad. Bueno, bueno, de esa manera lo han cultivado la música del centro, pues, y ahora también forma parte del folclore. Yanañawi, ay de mi vida. Yanañawi, ay de mi vida. Contigo me andan celando, Chucuya y Mana y Mamanta. Contigo me andan celando, Chucuya y Mana y Mamanta. Todos me dicen Amacuya y Chu. Todos me dicen Amaguayu y Chu. Yo no hice daño a nadie, Chuncuya y Cantacuyaspai. Yo no hice daño a nadie, Chuncuya y Cantacuyaspai. Todos pretenden que yo me vaya. Todos pretenden que yo me muera. Con las mudanzas del tiempo, Chuncuyay, todos seremos iguales. Con las mudanzas del tiempo, Chuncuyay, todos seremos iguales. Carrete chaiki cancho, ovillo chaiki cancho. Carrete chaiki cancho, ovillo chaiki cancho. Pampas mayo apayahuapi, la soya guanaiquipa. Pampas mayo apayahuapi, la soya guanaiquipa. Carrete chaiki cancho, ovillo chaiki cancho. Carrete chaiki cancho, ovillo chaiki cancho. Pampas mayo apayahuapi, la soya guanaiquipa. Pampas mayo apayahuapi, la soya guanaiquipa. Y cuéntanos un poco del libro, de su libro. Yo escribí hace mucho tiempo sobre tradiciones de Ricardo Palma, que escribió sobre Huamanga, con comentarios de cada uno de ellos. Luego escribí Fundación de Ciudades Españolas en el Perú. Tengo después el libro que interesa mucho a los artistas ayacuchanos y a los peruanos en general, Historia del Huayno Huamanguino, que lamentablemente la edición se ha agotado, y ahora tengo sobre otros temas, sobre fundación de ciudades nuevamente, pero con mucha ampliación sobre diferentes investigaciones sobre este trabajo que tuvieron los primeros españoles que llegaron a nuestro territorio. Esa es mi ocupación, y aparte de eso, semanalmente escribo para un periódico local artículos sobre folclore, sobre historia, con el título de Crónicas, y lamentablemente si yo tuviera tu WhatsApp te estaría pasando semanalmente estos escritos, y cada viernes sale este trabajo, así que esa es mi ocupación. Y aparte de eso, sigo trabajando también en los contratos que me llegan
principalmente contratos de carácter particular en aniversarios, matrimonios, etc. Así que sigo todavía cantando con mis compañeros. Ah, interesante, maestro, qué lindo. No sabíamos de esa faceta de escritor. Y pues para conocer un poco más dónde podemos conseguir sus libros o a qué número podemos contactarnos. Sí, mira, antes de que empiece esta pandemia, el año 2000, presenté mi último libro editado ya, que se llama Memorias y Remembranzas de Huamanga, donde en 36 relatos describo nuestra ciudad Huamanga, ya en todos los aspectos, sus fiestas del siglo pasado, cómo era una Semana Santa que ya no se parece a la Semana Santa de este tiempo, cómo era un carnaval, por ejemplo, ya, cómo era, por ejemplo, lugares que ya no existen, por ejemplo, dónde quedaba Sotochaca, dónde que estaba Huanchitahuayjo, en fin, una serie de cosas, como vuelvo a decirte, es una obra, es un libro de 200 páginas, con 36 narraciones de diferentes cosas de nuestra ciudad y que lamentablemente no he podido colocar a ningún lugar porque estábamos encerrados en nuestra casa. Yo tengo aquí acumulado estos libros y cuando salgo a trabajar llevo y los amigos me están adquiriendo y a veces me piden también para venderles. Usted nos comentaba de que el último libro titula Memorias y Remembranzas de Huamanga. Ya, excelente. Así que ya saben, amigos, a los estudiosos también que quieran saber un poco, quieran conocer de Ayacucho, tenemos el libro del maestro Ernesto Camasi en Memorias y Remembranzas de Huamanga, donde cuentan muchas tradiciones, muchas historias que así nomás no se encuentra, que así nomás no encuentras a alguien que te pueda contar. Así que tienes ese libro. Hoy en Joyas del Folclor tenemos el especial del maestro Carlos Falconi, un gran cantautor, segunda voz del trío Ayacucho, ex integrante del trío Ayacucho. Para ustedes, Carlos Falconi. Carlos Falconi Aramburú nació en Ayacucho en 1937. Recopilador, compositor e intérprete de la música andina ayacuchana. Sus primeras experiencias musicales las realizó al lado de su padre, a quien acompañó con el canto y la guitarra. Su carrera artística da inicio cantando valses y boleros. Compuso en 1958 el vals Adiós. Conformó el trío Ayacucho en 1950. Fue un comprometido defensor de los derechos humanos. En 1986 ganó el Premio Nacional Urpicha de Oro por su composición Tierra que Duele. El año siguiente logró el Urpicha de Plata por el yarabí Tanto Amor, Tanto Infortunio. Falleció a los 85 años de edad el 29 de junio de 2022. Sin embargo, su legado lo convierte hoy y siempre en una joya de nuestro folclore. Tuve el privilegio de grabar esta linda canción que titula La historia de nuestro amor, junto con el maestro Carlos Falconi, quien realizó segunda voz en esta linda canción. Con todo cariño para ustedes. La historia de nuestro amor fue un mundo de fantasías y nada más. Te entregué mi corazón pensando que un día me amarías. Fuiste tú para mí un sueño de ilusiones y nada más. Tu amor fue muy fugaz y solo quedan recuerdos, dulce ilusión. La historia de
para mí un sueño de ilusiones y nada más. Tu amor fue muy fugaz y solo quedan recuerdos, dulce ilusión. La historia de nuestro amor fue un mundo de fantasías y nada más. Te entregué mi corazón pensando que un día me amarías. Fuiste tú para mí un sueño de ilusiones y nada más. Tu amor fue muy fugaz y solo quedan recuerdos, dulce ilusión. Mas cuando al despertar me doy cuenta que solo estoy viviendo un sueño, y ahora me pongo a llorar, por eso ando cantando mis penas al viento. Yo no sé qué pasará, yo no sé qué pasará con mi vida sin amarte. Yo no sé qué pasará, yo no sé qué pasará con mi vida sin amarte, con mi vida sin amarte, con mi vida sin amarte. Entonces, este siguiente tema que titulan ¿Para qué discutir? Es una canción de corte huancaíno, con las guitarras ayacuchanas. Con todo cariño para ustedes, en la voz de su amiga Josefina Ñauis y en segunda voz nos está acompañando el maestro Carlos Falconi. Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo. Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo. Con decir que estamos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie. Con decir que estamos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie. Yo ya me voy lejos de ti, porque no es posible seguir a tu lado. Yo ya me voy lejos de ti, porque no es posible seguir a tu lado. Y está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos. Y está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos. Será mejor, tal vez para los dos, terminar esta
qué seguir, ya no es posible, sin comprensión no vale la pena. Maestro, quisiéramos saber qué proyectos tienes de acá en adelante, como Trío Ayacucho, ¿no? Bueno, estos 2 años y un poquito más de pandemia nos ha cortado muchos proyectos, no proyectos simplemente, sino contratos. Por ejemplo, el año 2020 tenía que estar en Suiza con nuestros paisanos ayacuchanos que viven en diferentes países de Europa, que se reúnen periódicamente el mes de mayo, y hasta el día de hoy ya no puedo viajar, y así muchos proyectos prácticamente se han quedado en nada. Ahora grabar discos, ahora se está cambiando la tecnología, parece que los CDs ya van a también pasar a la historia, y hay que estarse adecuando a otra forma de, digamos, de interpretación y grabación para el futuro. Entonces, todo eso, con este encierro de más de 2 años, prácticamente todo lo que se pensaba hacer se ha quedado en nada. Eso es la verdad. Muy bien, Josefina. Sí. Ajá. ¿Y cuál serían sus consejos, por favor, para la nueva generación? Que sigas cantando primeramente. Y como dicen mis países, y segundamente, que te mantengas bella siempre. Gracias. Gracias, maestro. Para los amigos, para los jóvenes que quieran ser artistas como usted. Bueno, que primero que compren mis libros, después les aconsejo. Ya, ok. Muy bien, ya saben, chicos, ¿ah? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo, adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. Robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte
haiki, tambo chaiki, negro chaiki, yanañawi sukusua. Kaihaya kaipika puchkaiki, araña likuya bishaiki, tambo chaiki, negro chaiki, yanañawi sukusua. Un agradecimiento especial a todos los canales de televisión que están apostando por Cantos y Costumbres. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias a Unitel Televisión de Huancayo, que difunde semana a semana Cantos y Costumbres para todos nuestros amigos del centro del Perú. Asimismo, nuestro saludo, nuestra gratitud a TV Sur Televisión de Cusco. Un saludo especial para toda esta gente linda cusqueña que está pendiente de Cantos y Costumbres y también del trabajo de su amiga Josefina Ñauis. Un beso y un abrazo para todos ustedes, para toda mi gente linda de Quillabamba, de Sicuani, de Chumbivilcas, Espinar, Canta, en fin, tuve la oportunidad de conocer todos los distritos de esta linda tierra de Cusco. Asimismo, nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro amor y gratitud para TV Atlantis en Ayacucho. Muchas gracias, TV Atlantis en Ayacucho, por difundir Cantos y Costumbres para toda la gente linda ayacuchana. Un saludo especial, todo mi cariño para todos ustedes. Los extraño, espero volver pronto para cantar nuevamente nuestras canciones lindas ayacuchanas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida. Me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy, no he de volver. Me voy, y no he de volver. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Me voy para no volver. Ay, ay, ay.
negra, hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. Si el quererte fue mi desgracia, si el amarte fue mi delito, solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Sapay pipas wahaku sacha, chay kartay kita lili kuspa, mananyam kuyay kinyacho mishay kita. Si el quererte a mí no me mata, vaya con Dios, adorado mío. Pero eso sí, negra del alma, cuidado que el mundo es ingrato, cuidado que el mundo es ingrato. Tribulchay, ternera, pischay, imaginarás canjeño, japasacupe, imaginarás canjeño, jaripucupe. Tribulchay, ternera, pischay, imaginarás canjeño, japasacupe, imaginarás canjeño, jaripucupe. Mi correo electrónico es ernestocamasi34 punto gmail. Ya, eso Ajá. es mi correo. Y mi celular es el 966-69-1469. Cuando me llaman, si es posible, yo lo remito por intermedio de una empresa a cualquier lugar del país. Y aquí en Ayacucho vienen a buscarme a la casa y adquieren el libro. Excelente. Muchísimas gracias, maestro Ernesto, por acompañarnos aquí en Cantos y Costumbres. De verdad le agradezco bastante. ¿Qué cancioncita nos dedicaría? Si nos podía cantar un poquito, por favor, con la primera voz del tío Ayacucho. ¿Qué podría cantarte? Chicharroja tu pingrimacuas hanki, sambo chaiki manda, negro chaiki manda. Mananya kuyani chunispa, no mana kuyana desagradecida, no mana guayuna desagradecida. Guaira muyuy gamuchkaiki, sambo chayaiki ha.
negro chaya y quija. Mananya, mananya, kuya dichuni iki, yaumana kuyana, desagradecida, yaumana guayuna, desagradecida. Chayna, chaya. ¡Bravo! Muy bien, qué bonita canción, maestro. La canción que siempre he escuchado de Trío Ayacucho es la Palomita Encantadora. Palomita encantadora, te voy a cortar las alas, te voy a cortar las alas, para que no puedas volar ni a tu nido ni a otra rama, ni a los brazos de otro ingrato, para que no puedas volar ni tu nido ni a otra rama, ni a los brazos de otro ingrato. Mírala cómo se va y dijo que me quería. Ay, 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 ay. Mírala cómo se va y dijo que me quería. Ay, 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 ay. Sin duda se acordará el amor que me ha tenido, el amor que me ha ofrecido. Sin duda se acordará el amor que me ha tenido, el amor que me ha ofrecido. Chay. Sal si sabes querer, Claro, sal si sabes amar, a la medianoche nomás, por la por tu ventanita. ventanita nomás. Claro que sí, ahí por nada. Qué bonito. Bueno, maestro, muchísimas gracias, maestro, por Bien. accedernos, de verdad, encantadísima de poder conversar con usted. Bien, gracias a ustedes también por esta conversación. Ojalá haya servido para que la nueva generación de intérpretes y compositores folclóricos hayan captado algo de lo que hemos conversado. Y gracias Claro a que sí, ustedes, estoy voy a segura que sí. reiterarte. Gracias, maestro. Espero que no sea la última vez. Por favor, cualquier primicia, cualquier novedad, Cantos y Costumbres está para apoyar en la difusión. Este sábado De ver- tengo un contrato en Huancayo, precisamente voy a estar ahí. Saludo a los amigos huancaínos que estamos el día sábado 9 en la Incontrastado. Bueno, y Excelente. claro, la Trío Ayacucho. próxima entrevista ya tiene otro precio, ya, Josefina. Ya. Ok. Muy bien. Gracias, maestro Ernesto. Un fuerte abrazo para usted y Buenas un fuerte noches. abrazo para todos los amigos de Ayacucho. Buenas noches, gracias. Amigos y amigas, no se olviden de compartir Cantos y Costumbres para que toda la familia de Cantos y Costumbres siga creciendo y se difunda mucho más nuestra música, nuestra cultura y por supuesto nuestros artistas que nos visitan de diferentes partes del Perú. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Tupananchikama. Chao, chao.